Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy quiero dejarte una hermosa palabra que el Señor me ha regalado. Indudablemente creo firmemente que esta palabra será de grande bendición a tu vida. Y bueno, esta bendita palabra del Señor se encuentra en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del precioso y maravilloso Espíritu Santo. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermosa palabra que el Señor me regala este día. Quiero empezar con esta ilustración. En esta casa de oración donde yo pastoreo, agradecida con mi Señor por este ministerio de sanidad, de liberación que me ha regalado. Pero hemos podido darnos cuenta que en este andar ha habido muchísimas gentes que han entrado, pero así como han entrado, han salido. Gentes que únicamente van por su milagro y se regresan. Me ha tocado gentes que tienen sus pastores, tienen sus iglesias, pero que llegan en ese momento por el ministerio que el Señor nos ha dado, por ese gran don que nos ha dado. Y bueno, sucede que llegan únicamente, son liberados y regresan, se van a sus iglesias. Y bueno, así como esta ilustración, quiero decirte que si tú analizaste esta palabra que el Señor nos da, precisamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, 22 hasta el 24, podemos ver que es algo muy real, es algo que sucede actualmente, es algo que ha sucedido y sucederá, seguirá sucediendo mientras estemos en esta tierra. Y bueno, dice la palabra de Dios que la gente que estaba del otro lado del mar vio que no había nadie allí. Solamente una barca dicen que habían visto. Y se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo no había entrado en ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Pero que otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y bueno, a mí me puede encantar la respuesta que Jesús les da cuando ellos preguntaron, cuando le encontraron, cuando le buscaron. Y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como quien dice, ¿dónde andas? Andamos tras de ti. Y bueno, quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que lo estaban buscando. Y algo que nosotros podemos analizar cuando le responde en el verso 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, Jesús estaba llevando a aquellas personas al arrepentimiento, compartiéndole el evangelio, compartiéndole la palabra. Y bueno, también dice la palabra de Dios que, pues como era muchísima la gente que habían, pues el Señor sintió compasión de aquellas personas. Y bueno, se dio cuenta que era una gran multitud
Y bueno, el Señor decide alimentarlos. Y dice la palabra de Dios que pues no había nada que ofrecerles, no había alimento. Pero había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y tenía 2 pececillos. Entonces el Señor pidió que se sentara toda esa gente. Y bueno, dicen que el número de personas que alimentó el Señor eran más o menos un número como de 5,000 varones. Con esos peces y esos panes, el Señor le dio gracias, los repartió entre los discípulos. Y bueno, así comieron ellos de los peces todo lo que ellos querían. Pero bueno, después que pasó todo eso. Y bueno, vino a suceder esto. Y el Señor les dice claramente por qué vinieron. Únicamente por el pan. O vienen por las señales. Y bueno, muchas ocasiones nosotros lo vivimos, nos damos cuenta, inclusive en este mismo ministerio ha habido miles de gentes que han venido a este ministerio y bueno, la misericordia de Dios es grande, han sido liberados. Ya no sabemos más de ellos, no sabemos qué hicieron después porque nosotros les hemos compartido y les hemos dicho, tienen que buscar al Señor, porque dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, verso 24 y 25, que cuando un espíritu inmundo sale, anda por lugares secos y no encontrando reposo, dice, volveré a la casa de donde salí. La encuentra barrida, adornada, sin presencia del Señor, y trae a otros 7 junto con él, y el estado de la persona llega a ser peor que el primero. Entonces nos hemos dado cuenta que los perdemos de vista, no sabemos de ellos un buen tiempo, pero que en el momento en que nuevamente llegan a necesitar, porque bueno, de nuevo se sintieron mal o X cosa, llaman de nuevo y vienen. Y llega el momento en que ya no recordamos quién es la persona y me dice, acuérdese pastora que usted esto, y les atiendo a muchísima gente y me olvido. Entonces, nos llega a suceder. Afortunadamente Dios me ha regalado un grupo de guerreros y con esos todos los días estamos en oración, ayunamos todos los martes por tus necesidades y bueno, nosotros podemos decir que no somos ese tipo de personas que únicamente buscamos al Señor en medio de la necesidad, porque estamos en oración continua todos los días, clamándole al Señor por las necesidades. Y bueno, es importante que aquellos que en algún momento necesitaron del Señor, pero que se apartaron del camino, es importante la lectura de la Biblia, la comunión con el Señor. Cuando tú oras, hablas con el Señor, pero cuando tú lees las Sagradas Escrituras, es el Señor hablándote a tu vida. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el verso 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Amados, es palabra del Señor. Si nosotros queremos sabiduría, si nosotros tenemos problemas económicos, si hay problemas de salud, si hay problemas precisamente con esto que está sucediendo actualmente, la única solución es Jesús. Todo lo que nosotros busquemos en oración creyendo, lo dice la palabra del Señor, así será. Dice la palabra del Señor en el segundo libro, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. Necesitas conocer más, necesitas saber más. En la Biblia encuentras toda clase de sabiduría. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros en un momento nos apartamos del Señor, pero bueno, llega el momento en que el Señor habla a nuestras vidas y empieza a redarguir en nosotros la palabra, el Espíritu Santo, bueno, nosotros acudimos nuevamente a la palabra y la palabra nos corrige y bueno, también dice para instruir en justicia. Si nosotros necesitamos caminar en justicia, necesitamos conocer la bendita palabra para que nosotros podamos seguirle. Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la palabra del Señor que nosotros no somos justos por obras. Nosotros no fuimos salvos por nuestras obras, sino, dice la palabra del Señor, que somos nosotros salvos por la gracia de Dios, un regalo no merecido por la misericordia de Dios y por la preciosísima y maravillosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que nosotros como cristianos nacimos para buenas obras. Y bueno, dice enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a preparar para hacer buenas obras? Mediante la bendita palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras, que nosotros no perdamos la comunión con el Señor, que estemos continuamente orando y tan importante, por lo menos ofrécele un día ayuno al Señor, por lo menos un día, para que de esa manera tú estés en comunión con el Señor, para que nosotros seamos esforzados en buscar la bendita palabra del Señor. Pero si nosotros descuidamos esa comunión, es por eso que vienen, después de una liberación, entran otros espíritus inmundos, dice la palabra de Dios, mucho más fuertes. Vienen 7 más fuertes que el que antes había. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué que nosotros necesitamos esforzarnos. Hay ocasiones en que a través de las luchas, de las pruebas que estamos viviendo continuamente, llega el momento en que entra un espíritu de desánimo y nosotros empezamos a bajar y a dejar de buscar al Señor. Pero el Señor nos manda precisamente en el capítulo 1 de Josué y nos dice en el verso número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Cuando dice la palabra del Señor, nunca es en ningún momento. Tienes que meditar en la bendita palabra día y noche. Todo el día estar meditando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No basta, dice la palabra del Señor, con que seamos oidores, porque puede haber personas que escuchan el mensaje, pero no viven la bendita palabra. Puede haber personas que escuchan el mensaje y entra por un oído y sale del otro, por el otro oído. Pero el Señor nos está pidiendo, nos está mandando, porque es una orden, que nunca se aparte este libro de nuestra boca y que meditemos en él todo el tiempo, pero para que nosotros guardemos y hagamos conforme a todo lo que en este libro está escrito. Entonces nosotros, dice la palabra del Señor, el Señor hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Hay personas que me dicen, pastora, pero ¿por qué todo lo que hago me sale mal? Aquí está la respuesta. ¿Por qué yo, por más que busco al Señor, el Señor no me escucha? El Señor sí te escucha, pero ¿estás obedeciendo a la ley? ¿Estás obedeciendo a lo que te dice la bendita palabra del Señor? Porque nosotros podemos memorizar y conocer la palabra del Señor abiertamente, tenerla en nuestra mente, en nuestro cerebro y sabernos los textos bíblicos, memorizarlos y saberlos de memoria. Pero ¿estamos siendo hacedores de la palabra?
porque no basta con ser oidores, no basta con conocer, sino con vivir la palabra del Señor. Y ahí está la respuesta, dice la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Se dan cuenta las promesas tan preciosas que el Señor tiene para nuestras vidas? No debemos temer si nosotros estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Yo no tengo por qué temer con todo esto que está sucediendo. No tengo que temer porque el Señor ha dicho que donde quiera que yo vaya, Él va a estar conmigo. Por eso es importante que analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos buscando únicamente al Señor por el pan, por lo que nos da, por las cosas materiales? ¿Estamos buscando al Señor porque le amamos? ¿Por qué le estamos buscando? Si bien es cierto que le decimos, Señor, gracias por este día, gracias por las bendiciones, gracias por el alimento, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo cuanto me das sin merecerlo, pero sobre todo, gracias por haberme dado mi salvación y la de los míos. Gracias, Señor, porque lo que tú me has dado es algo que no se compra con dinero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida, amado, amada. Yo espero que esta oración, esta palabra haya sido de bendición a tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida.